dos temas. Hoy vamos a tocar dos temas. Primeramente vamos a tocar el tema de Sinaí, ¿no? Que representa para nosotros. Ahí en Gálatas 4 del 21 al 31 nos dice, ¿no? Que es Sinaí. Yo voy a ir por otro lado, que también es bastante significativo. Y después vamos a tocar el tabernáculo. El tabernáculo tiene muchísimo para enseñar, muchísimo para tomar, muchísimo para aprender, no solamente para el pueblo de Israel, sino para nosotros en este tiempo, como qué importante que es, ¿no? Poder entender qué significa cada cosa para nuestros días, ¿no? Y aplicarlo, que cómo lo podemos aplicar en nuestros días. Eh, para quien quiera buscar después más adelante, vamos a leer Génesis 19, del versículo 18 al 20. Eso para que lo tengamos ahí cuando leemos. De Gálatas, ¿Gálatas cuánto? Gálatas, eso está en 4, capítulo 4, versículo 21 al 31, que nos dice de Agar y Sara, ¿no? La esclava y la libre. En Génesis 19, versículo 18 y 20 vamos a tener ahí una lectura. Eh, Esto del Sinaí y del monte de Oreb comenzó en la palabra, en la escritura, ¿no? En el Éxodo 31. En Éxodo, perdón, 3:1. En Éxodo 3:1 es cuando el Señor le habla a Moisés a través de una zarza en el monte de Oreb, o sea, en Sinaí. Ahí comienza todo esto del monte Oreb. Sinaí, que es el Oreb, significa monte de Dios. El pueblo de Dios se acampó allí después de haber salido de Egipto, ¿no? A los 3 meses de salir de Egipto, acampó allí. A 11 días de Cades Barnea, es el monte Sinaí. Pero lo llamativo de todo esto que no es un lugar que hasta en la actualidad lo pueden haber ubicado. O sea, hay muchos estudiosos que han dicho que puede ser, que no puede ser, pero no es un lugar preciso geográficamente. O sea, nadie puede decir, este es el monte Sinaí. Está más o menos, por lo que dice, ¿no? Caminaron 3 meses y a 11 días de Cades Barnea, entonces geográficamente lo quieren ubicar, pero actualmente no se sabe bien a ciencia cierta dónde está. Y esto también no es un volcán, eso también lo tenemos que tener en claro, porque Dios se manifestó en ese lugar, y por ahí muchos especulan que fue una manifestación, digamos, claro, que fue algo que un volcán explotó y demás, pero no es un volcán. Después de que Dios se manifestó, acamparon por un año el pueblo de Israel en ese lugar. Es ahí donde Dios les dio las tablas de los 10 mandamientos y las leyes de cómo seguir una vez que salieron del pecado. El profe Pablo nos decía, ¿no? ¿Qué significa Egipto para nosotros? Egipto para nosotros significa el pecado. ¿Por qué? También nos compete en nuestra vida, porque es salir del pecado. Salir de Egipto, el éxodo, es salir del pecado para cambiar, tener una nueva vida, ¿no? Tener una nueva forma de hacer las cosas. Y bueno, dentro de eso estaba las tablas de los 10 mandamientos y la ley de Dios, ¿no? Que le dio al pueblo. Entonces ahí vamos a ver si alguien tiene Génesis 19, versículo 18 al 20. Yo lo tengo. Bueno, Dice así: No, señor mío, por favor, respondió Lot. ¿Ese no? no. No, Génesis, perdón. Génesis Génesis 19 yo 19, me equivoqué, 18. ¿no? Vos pusiste. Sí, Ah, Génesis 29 entonces. Génesis 20. 29 o 19. 29. A ver. Génesis Ahí está. 29, 18. ¿Sí? No, para.
Bueno, vamos a seguir con el tema, hasta buscar cuando Dios se manifiesta en el monte de Sinaí al pueblo, al pueblo. En ese momento Dios se manifiesta con rayos, con truenos y con una trompeta. Y el sonido y toda esa manifestación, el pueblo de Dios se asustó. O sea, el pueblo de Dios se asustó de la presencia de Dios, de las manifestaciones. Entonces, ellos prefirieron, ¿no? Que no les hablara a Dios directamente, sino que hablaran a través de Moisés. Esto hizo, ¿no? Que hoy hablamos con Marta, que Dios por ahí no se sintiera muy bien que el pueblo, o nosotros en este caso, no quisiéramos, ¿no? Ver la manifestación o escuchar su voz. Eh, y esto, ¿no? También para Dios fue un tema bastante digamos, decepcionante, ¿no? Entonces, Dios hizo de que se pudiera hacer algo, ¿no? Que de ahí viene el tabernáculo, porque Dios, ¿qué es lo que quiere en el pueblo? Dios quiere habitar en medio del pueblo, de alguna forma u otra quiere habitar. Entonces a Dios en ese momento no les habló más, eh, ahí lo tiene Pablo, si Pablo me lo podés leer, ahí está. Sí, ahí está. Sí. Eh, todo es Éxodo 19, versículo 18. Todo el Ah, monte Así es. Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. muy bien. O sea, esa manifestación al pueblo lo asustó un poco, ¿no? Asustó cómo Dios manifestaba con su poder. Él quería mostrar, ¿no? Su poder, todo lo que él era, y el 19. pueblo medio que no lo aceptó. Entonces, a partir de ese momento, Dios comenzó a hablar a través del ángel. Y yo lo que reflexiono en esto, ¿no? También, como le pasó a Elías, el otro día el profe Pablo nos hacía una pregunta, ¿cuál era el profeta que había ido al monte Sinaí, que es el monte de Dios? Esto también lo encontramos en Primera Reyes 19. Dice que Elías caminó a ese monte a buscar protección, ¿no? Él cuando fue amenazado por Jezabel, corrió al monte de Oreb, o sea, comenzó a caminar al monte de Oreb, ¿por qué? Porque ese es un lugar donde hay protección, ¿no? Que está cercado, es un lugar protegido. Dios cuando antes de manifestarse dijo que lo cercaran al lugar porque ese iba a ser un lugar santo. Y ahí es cuando también Dios se le manifestó a Elías y se le manifestó a través de un viento recio. Y ahí no estaba Dios, ¿no? En un terremoto y ahí tampoco estaba Dios. En un fuego tampoco ahí estaba Dios. Vino, dice la palabra, en un suave murmullo, o sea, en un silbido apacible. Y ahí Elías se cubrió con el manto, salió de la cueva y oyó la voz de Dios. O sea, la otra vez nuestro papá, el pastor, nos enseñaba, ¿no? Que a veces por ahí uno va a una iglesia, a un lugar y quiere ver manifestaciones, cosas, ¿no? Tremendas, pero Dios a veces, generalmente, se manifiesta en el silbido apacible. Ahí es donde nosotros podemos escuchar su voz. Si bien es bien que se manifieste, que haya, ¿no? Sonidos, que haya trompetas y demás, pero a veces Dios quiere que nosotros estemos en un lugar tranquilo, en un lugar apacible, en un lugar donde lo podamos escuchar, donde podamos escuchar qué es lo que Él tiene para decirnos. Y en este caso a Elías le preguntó, ¿qué estás haciendo, no? ¿Dónde estás, Elías? ¿Qué estás haciendo acá? Entonces, eso es lo que para mí el Sinaí también significa, que ahora vamos a ir al tabernáculo, y Dios en realidad Él no quiere que nosotros busquemos un lugar en particular para comunicarnos con Él.
es lo que nos está diciendo, por eso que también el monte Sinaí no es un lugar geográfico, sino que es el lugar donde nosotros estemos en ese momento. Elías fue a ese lugar buscando la manifestación, pero Dios se manifiesta en cualquier lugar. Dios se manifiesta en donde nosotros lo buscamos, se manifiesta en nuestra casa. No quiere decir que a veces nosotros tenemos alguna dificultad y no quiere decir que vayamos corriendo a la iglesia, ¿no? Nosotros tenemos la respuesta de Dios en todo momento y en todo lugar. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso para mí el monte Sinaí significa eso, donde Dios se manifiesta, pero no en un lugar en específico, ¿no? Un lugar especial. Hasta ahí es lo que para mí representa el monte Sinaí. Ahora vamos a ver el tabernáculo. El tabernáculo que significa Cristo y qué significamos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que significa el tabernáculo para nosotros? El tabernáculo es una tienda, es un lugar de reunión donde la gente se reunía, ¿no? Esto se armaba en medio del pueblo. El tabernáculo era, iban caminando el pueblo de Israel y bueno, Dios le marcaba el lugar donde debían armar el tabernáculo y se armaba todo el tabernáculo y ahí se armaban las carpas, ¿no? Se armaban todas las carpas y la primera carpa, o sea, la carpa que estaba en el oriente, que era el lugar donde estaba la puerta, ahí se armaba la carpa de la tribu de Judá, que es la tribu de adoración. Ahora tenemos preparado un video para representar todo esto que vamos a hablar y también que tengamos una idea de lo que significaba el tabernáculo y lo que nos va a significar para nuestras vidas hoy. Si por ahí, Pablo, podrías pasar el video, así nos enteramos un poquito más o menos de lo que significa, ¿no? Que me digan si se escucha. El tabernáculo. Lavo mis manos antes de entrar al lugar santo. En el lavacro limpio mi corazón. Antes de entrar al lugar santo, en el lavacro limpio mis manos. Antes de entrar al lugar santo, en el lavacro. Es el fuego que no se apaga, es la zarza que no se consume. Mientras voy a ti, quito las sandalias de mis pies. Es el agua que purifica, es tu sangre que justifica. Mientras voy a ti, quito las sandalias de mis pies. Lavo mis manos antes de entrar al lugar santo. En el lavacro limpio mi corazón. Antes de entrar al lugar santo, en el lavacro limpio mis manos. Antes de entrar al lugar santo, en el lavacro limpio mi corazón. Antes de entrar al lugar santo, en el lavacro no hay suciedad que Él no pueda limpiar. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Hoy corremos a la santidad del Abba. Abba Padre, Abba Padre. No hay suciedad que Él no pueda limpiar. No hay pecado que Él no pueda perdonar.
santidad del Abba. Abba Padre, Abba Padre, yeah. Antes de entrar al lugar santo en el lavacro. Muy bien. La verdad que no sé si lo pudieron apreciar porque está muy lindo y bueno, después se puede compartir si alguien quiere el video como para tenerlo, ¿no? Está muy lindo. Bueno, Muy lindo. cada parte de esto representa algo en nosotros, algo de Cristo, algo de Dios. Siempre tenemos que tener en cuenta que Dios se quiere manifestar en nosotros, en el pueblo, a través de alguna forma. Si nosotros por ahí no lo entendemos así, vamos a tener, ¿no? Que por ahí eh, Dios no nos va a hablar, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, Dios siempre quiere estar en nuestro corazón, Dios quiere siempre estar a nuestro lado, Dios quiere siempre hacer algo en nuestras vidas, siempre. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que Dios le mostró a Moisés? Moisés lo que vio, algo que se sucedía en el cielo, o sea, la adoración, ¿no? Y para eso había un lugar específico, para eso hay un lugar, por eso vamos a entender qué es lo que significa el tabernáculo. Primero está el atrio, ¿no? El atrio exterior, que sería el patio desde afuera. Se ingresaba por una puerta. La puerta para nosotros representa a Cristo. Eso está en Juan 19. Él es la puerta. Por ahí nosotros entramos. Yo soy la puerta, dice el Señor. Dice, por la puerta solo en la antigüedad ingresaban los judíos, o sea, los gentiles no podían ingresar por ahí. Pero también había que pagar una ofrenda. Era simbólica la ofrenda, pero a los 20 años todo israelita tenía que pagar una moneda, ¿no? Que era simbólico, pero tenía que pagar para poder entrar ahí. No todos podían entrar. Entonces, en nosotros eso nos representa que hoy nuestra ofrenda la ofrenda que nosotros podríamos llegar a entregar es Cristo mismo, ¿no? En nosotros. Eh, entonces, podemos entrar, todo el que confiese a Cristo puede entrar al atrio. Eso es para nosotros. Esa es la ofrenda, ¿no? Eh, ahí se ofrecía un sacrificio las personas iban y llevaban algo como para sacrificio. Para presentar ahí veíamos el altar de bronce, ¿no? Y esa es la segunda parte. El altar de bronce, donde se colocaban los sacrificios. Uno llevaba por el pecado que había cometido, llevaba un sacrificio y el sacerdote lo sacrificaba, ¿no? Y lo ponía en el lugar ese que es el altar de bronce. El bronce significa el juicio de Dios, o sea, tenía que haber un juicio. Y el juicio lo pagaba el animal, ¿no? Que se presentaba en ese lugar para el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué es lo que hoy hay solo un sacrificio, que es Cristo el sacrificio, para perdón de todos los pecados? Eso está en Hebreos 7:27. O sea, fijémonos, ¿no? Cómo fue, ¿no? Dios representando en eso, por eso esto es cristocéntrico, ¿no? Lo que es la Biblia. Después de eso viene el lavacro. El lavacro es donde está ahí el sacerdote, ¿no? El lavacro es una fuente donde se lavaban las manos para poder ingresar al lugar santo, pero también para nosotros eso significa que es la fuente de salvación. Nosotros vamos a ese lavacro, lavamos nuestras manos, pero en fe, sabiendo que Cristo es el que nos salvó. Esa es la fuente de salvación que ahí es para nosotros. Eso es lo que significa el altar de bronce, ¿no? Ahí Cristo perdona todos nuestros pecados, que está en Hebreos 7:27. En ese lavacro nosotros lavamos nuestro corazón, lavamos nuestras manos. Efesios 5:25, Cristo es la fuente de la salvación. Después pasamos al lugar santo, ¿no? Ese lugar tan especial donde todos por ahí queremos estar, ¿no? Es el lugar santo. ¿Qué es lo que significa, no?
ese lugar está preparado, o sea, está todo separado del exterior. O sea, es un lugar único. Es un lugar donde ya no entra, digamos, cualquier persona. No entraba en ese tiempo cualquier persona. Sino que es para la persona que estaba consagrada, para la persona que se separaba. Ellos eran los únicos que podían entrar, ¿no? Y en este caso para nosotros más o menos es lo mismo. Nosotros cuando nos santificamos y nos separamos para Dios porque es un lugar separado, separado del ruido, separado de las cosas, ahí es donde nosotros nos podemos introducir. Y hay algo que me llama la atención, que en ese lugar ya no hay más bronce, en ese lugar hay oro. O sea, ese lugar es un lugar de oro. Y a nosotros eso nos habla ¿no? de la realeza, nos habla de lo que es Cristo para nosotros. Dentro de ese lugar, ¿no? El lugar santo, donde una persona tiene que consagrarse, ya tiene que estar separada para Dios. En ese lugar, ahí ya Cristo pasa a ser para nosotros el camino. O sea, nosotros podemos llegar a la santificación esa porque eso está en Juan 14:6, donde el Señor nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino es por mí, por medio de mí, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con nuestra santificación. Ahí adentro está el candelabro de oro, eh, y después están los panes de la propiciación, o sea, hay 12 panes que son 12 tortillas, donde la colocaban los sacerdotes y la iban renovando toda la semana, eran panes frescos, ¿no? Bueno, también más adelante vamos a ver cómo David comió ese pan y solamente los sacerdotes podían servirse de ese pan. Eso es en señal de agradecimiento, o sea, cada uno de los panes significa una tribu, y la tribu presentaba eso, ¿no? Como ofrenda para los panes de lo que ellos tenían, o sea, de lo que ellos habían obtenido. Es una forma de dar gracias a Dios de todo lo que Él nos da, de todo lo que Él nos ha servido, y en eso nosotros vamos y hacemos esa ofrenda, ¿no? Esa ofrenda de trigo, de flor de harina y demás. Bueno, eso significa para nosotros, y también significa, ¿no?, que nosotros vamos a ese lugar con la cara ya descubierta, digamos. Eso significan los panes. Y después ya tenemos el incensario de oro, o sea, el altar, ¿no? Donde ahí ya se presentaban las oraciones. Ese lugar es donde el incienso es soltado, ¿no? En el fuego, que también significa el Espíritu Santo. Ahí ya eso, Jesús también, ¿no? Enseñó al pueblo, enseñó a sus discípulos eh, en, en el monte cómo debían orar. Bueno, nosotros también tenemos que orar al Padre y eso es el incienso, que es algo, un aroma grato, es un aroma agradable. Eso cuando se echa al fuego, sube, eso es algo que sube, eso sube, sube y son nuestras oraciones. Cuando nuestras oraciones pasamos por todos estos estadios, ¿no?, que veíamos antes, por la puerta, entramos al atrio, por el altar de bronce, pasamos por el lavacro, luego entramos al lugar santo, por el candelabro y los panes, y ahí nosotros podemos ofrecer nuestras oraciones a Dios. Ese es el incienso. Eso es lo que es el olor a Dios. Y eso a nosotros, qué nos da? Eso nos habilita a poder entrar, ¿no? Que es la sangre de Cristo y es todo lo que nosotros agradecemos por la sangre de Cristo, por el sacrificio. Agradecemos porque Cristo es la puerta, porque Él fue el sacrificio, porque es la salvación, y nos separa y nos santifica. Entonces, nosotros damos esa oración y eso nos habilita a entrar al lugar santísimo. Es el lugar donde todos queremos estar. Ese es el lugar más hermoso que pueda haber, es el lugar único, que ahí es donde está ¿no?, el lugar santísimo. En otros tiempos solo podía entrar el sumo sacerdote, ¿no? Podía entrar una vez al año para expiación de los pecados del pueblo. Ahí es cuando también el profeta Pablo nos explicaba, ¿no? Un macho cabrío que uno era sacrificado, el otro era colocado
la mano, ¿no?, sobre el macho cabrío para que se lleve las culpas al desierto. Bueno, también, ¿no? Eso para nosotros hoy pasa a ser historia, pero también tenemos que tener en cuenta cuánto hizo Cristo por nosotros. ¿Y qué es lo que hizo Dios con todo esto? Dios lo que quería es que nosotros entendiéramos que también ahí en la canción dice, ¿no? El Abba Padre, ¿no? Nuestro papito querido. Ese lugar donde están todas las cosas que tienen mucho valor para nosotros. Y ese lugar significa para nosotros nuestro corazón. El arca de la presencia significa nuestro corazón, donde Dios habita, donde Dios se manifiesta, donde Dios está en el silbido apacible. Pero también Dios, ¿qué es lo que quiere y pretende de nosotros? Todo esto lo hagamos con fe. Todo esto a nosotros se nos presenta y se nos abre por la fe que tenemos en el Padre. Y Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer, que es, ¿no?, cuando uno realmente necesita en este caso, la sanidad, ¿no?, y necesita la prosperidad y necesita todas las cosas, ahí es donde Dios nos responde, ¿no?, en nuestro corazón. Y ahí es donde Dios nos habla, ahí es donde Dios se nos presenta. Y bueno, acá Marta tiene, ¿no?, hablamos hoy de que nuestro papá, ¿no? ¿Por qué Él nos quiere llevar a eso, a tener eso en nuestro corazón? ¿Por qué el papá nos quiere llevar en toda prédica que Él da, ¿no? Claro, yo le comentaba algo que justamente es esto, ¿no? Que nuestro apóstol Omar, en todas sus prédicas, él nos quiere acercar a Dios, que estemos cara a cara, que vayamos a la intimidad. No hay una prédica que él no nos quiera llevar a nuestro papá. Así que es el mensaje de la casa, siempre que busquemos a papá, que vayamos a la intimidad de papá, llevar todo lo que hay en nuestro corazón. Si nuestro corazón está cargado, si está cargado de emociones, si está cargado de ilusiones que no se han cumplido, cosas que nos van quedando, ¿no?, por cumplir, y decimos, ¿a dónde vamos? A papá, es el lugar santo. Así que no hay una prédica que el papá Omar nos dé acerca de acercarnos a nuestro Padre, que es esto, ¿no?, el lugar santo. Eso es lo que hablábamos hoy. Si ustedes escuchan cualquier prédica, van a ver que Él nos acerca al Padre. Ayer nos comentaba el cara a cara con el Señor, y así todas las prédicas que Él tiene es acercarnos a nuestro papá. Y bueno, esto del tabernáculo, ¿qué es lo que tiene que ver también, no? Tiene que ver que esto es algo móvil. O sea, Él lo que quería es habitar en el pueblo, no quería estar en un lugar estático. Entonces nosotros hoy somos ese tabernáculo donde Dios quiere que su presencia se manifieste, donde Dios quiere que algo del cielo se manifieste aquí en la tierra, que algo de lo que Él está hablando, porque es por eso que nos lleva a ese lugar, ¿no? Para que nosotros podamos ver realmente qué es lo que está pasando en el cielo y nosotros lo podamos manifestar aquí en la tierra, porque en el lugar donde nosotros vamos, tiene que cambiar, la cosa tiene que cambiar. Y cada uno sabe y entiende, ¿no?, y ha tenido experiencias de cómo Dios se manifiesta, de cómo Dios sana, cómo Dios libera, y eso es lo que Dios necesita de nosotros, que seamos ese tabernáculo donde nosotros vamos, llevemos la presencia de Dios. Si en algún lugar hay posibilidad de divorcio, y que eso cambie, que eso se revierta, si hay una posibilidad, ¿no?, de que alguien esté al borde de lo peor, que eso pueda cambiar. Entonces, eso es lo que Dios está buscando de nosotros, que podamos entender, ¿no?, que el arca del pacto está hoy en nosotros, que ese es el arca del testimonio. Y bueno, Pablo también hacía una pregunta sobre el propiciatorio, y está muy buena porque si alguno pudo hacer la tarea, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros abramos eso y que salga todo lo que es Dios, que salga todo al que necesita, al que pueda tener una necesidad, y siempre Dios va a querer eso, ¿no? Manifestarse en medio de su pueblo, en medio del que le busca,
el medio de que necesita un papá, también hablaba del hijo pródigo y demás, muchas cosas, ¿no? Que nos hablan de que Dios está queriendo hacer algo en nuestras vidas, Dios está queriendo manifestarse en nuestra vida. Bueno, el tabernáculo representa el Espíritu Santo en nosotros, eso es lo que sería, ¿no? Entra por medio de Cristo, confesando, ofrecemos un sacrificio para que se nos perdone. ¿Cuál es el sacrificio que nosotros ofrecemos? Es solamente pedir perdón. Entonces vamos al Padre y pedimos perdón. Si somos pecadores, todos los días estamos pecando, todos los días cometemos una agresión, un error, algo pasa y, bueno, ¿y cuál es el sacrificio nuestro? Ir a pedir perdón. Lavamos nuestras manos y nuestro corazón en el agua de la fuente de la salvación, que eso es por gracia. Esa fuente viene a nosotros por gracia. Somos santificados para ingresar. El candelabro es la luz, los panes es el agradecimiento por la provisión. Y en el número 5 ya lo puse. Ahora podemos presentar, ¿no?, incienso en el altar. En ese momento lo hacemos en el espíritu, porque ya el incienso significa lo que es espiritual, ¿no? Y podemos ingresar al lugar más hermoso, nuestro corazón. Cuando cumplimos con eso, ingresamos a nuestro corazón y es el lugar donde Dios habita, nuestro corazón. Así que esa sería, ¿no?, la reflexión, que siempre tengamos en cuenta. A nosotros pasó, bueno, con Rafa también tenemos experiencias hermosas, ¿no?, de la manifestación de Dios en su casa, la manifestación de Dios en nuestra casa. Y así debe ser, o sea, la manifestación de Dios está para el que cree. O sea, nosotros éramos chiquititos en ese tiempo, todavía estábamos mamando leche, ¿no? Pero Dios se nos manifestó y sí, fue glorioso. Y Rafa también, estábamos más o menos lo mismo y re sorprendidos, y día a día era una cosa extraña, ¿no? Pero bueno, así es Dios. Y así va a seguir siendo, siempre y cuando nosotros estemos creyendo, ¿no?, en lo que Él nos habla a través de su palabra. Por eso leer la Biblia, por eso también presentar nuestro corazón, ¿no? Y bueno, preguntarle al que inició todo esto, que es a Dios a través de su Espíritu Santo, ¿no?, que inició esta maravillosa vida. Así que bueno, yo los aliento a eso y esa sería nuestra reflexión por el momento. Así que gracias por la atención. Amén. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? A Aldo, que todavía tiene abierto el micrófono. Bien. ¿Algo que ustedes quieran compartir respecto a esto que han leído, respecto a lo que Aldo ha dicho, respecto a cómo ustedes entienden el tabernáculo de Dios? Si hay alguna parte en especial que a ustedes les ha hablado el Señor específicamente respecto a lo que es el tabernáculo. No sé si alguien quiere compartir. Bien. Ahí yo compartí, hay un versículo que me vino ahora a la mente, que es Juan capítulo 1, versículo 14. Se lo compartí ahí en el chat. Lo re Fíjense si ustedes ahí, aquellos que tienen la aplicación, la que tenemos la Biblia en el celular, ¿sí?, la aplicación esta que leemos de la NBI, fíjense que ahí aparece una letrita, no sé si lo pueden ver ahora, pero dice Juan 1:14, ¿eh? Y el Verbo, entiéndase que es Jesús, se hizo hombre y habitó. Bien. Literalmente, cuando uno toca ahí la teclita, la letra C, explica. Literalmente habitar dice, puso carpa. Es decir, hizo tabernáculo. Eso fue lo que Dios hizo. Hizo tabernáculo entre nosotros, Jesucristo. Repito, Juan 1:14. Y eso es algo importante que se ve ahí en el tabernáculo de Moisés. Porque cuando uno ve el diseño, estaba en el centro del pueblo. Algo diferente a cuando después Salomón construye el templo. Ahí es diferente. Ya no estaba en el centro del pueblo. Pero el tabernáculo de Moisés sí estaba en el centro del pueblo. Y tenía una característica, no sé si a ustedes les llamó la atención o alguna vez se lo preguntaron,
que, como dijo Aldo, era era móvil, pero cada vez que ellos lo tenían que volver a construir o a levantar, ellos lo tenían que hacer mirando hacia el oriente, es decir, mirando hacia donde sale el sol. ¿Por qué creen que es ese motivo? ¿Por qué siempre lo tenían que hacer hacia el oriente? No sé si les llamó la atención esa particularidad. Sí, aparte decía la carpa de Judá. Bueno, tiene que ver con Ah, el pueblo de Israel. Tenía que dejar la idolatría. Y algo que se adoraba en ese entonces era el sol, justamente viniendo de Egipto, saliendo de Egipto. Entonces hay un simbolismo a darle la espalda. ¿Por qué? Porque para poder ingresar ahí, como se notaba en el video, que se abrían las cortinas, para poder ingresar al tabernáculo, necesariamente las espaldas estaban dadas hacia ese Dios que antes muchos adoraban, ¿sí? Que era el sol. ¿Sí? En varios lugares y varios pueblos adoraban al sol, no tan solo los egipcios. ¿Sí? Por eso tenían esa particularidad, es un sentido en el cual nosotros tenemos que dar la espalda hacia todo aquello que antes teníamos y que idolatrábamos. ¿Sí? Justamente darle la espalda a Egipto. Como decíamos, Egipto, representación de nuestra vida de pecado. Bien, muy lindo, difícil de dar el tabernáculo, Aldo, ¿eh? No, no es sencillo, hay varias partes ahí que son difíciles de explicar. Muy bien, bueno, y ahí había una tarea. A ver si ahí podemos compartir en 3 versiones distintas, las que tengamos, pero al menos que podamos leer. El pasaje de Éxodo, capítulo 23, versículos 25 y 26, que lo podamos leer en 3 versiones diferentes. Bueno, mientras ahí lo podemos buscar, ¿por qué lo hacemos esto? Una manera de estudiar la Biblia es buscarla en diferentes versiones. ¿Cuáles son hoy? No sé si ustedes mismos lo han preguntado, o tal vez alguna persona les pregunte a ustedes, de todas las Biblias, todas las versiones que hay, ¿cuál es la mejor? Como que uno dijera, ¿cuál es la más segura? ¿Cuál es la que me va a decir la verdad? ¿Sí? Bueno, y en realidad esa respuesta no está. Depende de lo que uno quiera hacer. Si yo voy a estudiar la Biblia, entonces buscaré, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora, diferentes versiones. Cuando uno va a estudiar la Biblia, generalmente estudia un pasaje. No es que me estudio todo el libro necesariamente, estudio un pasaje. Entonces ese pasaje es el que yo busco en al menos 3 versiones. ¿Cuáles serían esas versiones? Y una puede ser la NBI, ¿sí? Otra puede ser sí, la Reina Reina Valera, Valera 60. ¿Por qué? Porque toma la textos más antiguos. Entonces, a ver, por ejemplo, la Reina Valera contemporánea lo que hace es, toma la misma Reina Valera y lo que hace es traducirla a un lenguaje más sencillo para nosotros. Bueno, y alguna otra versión que puede ser la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Una que leímos hace años atrás, la NTV, así se llama, Nueva Traducción Viviente, o traducción del lenguaje actual, que generalmente es las Biblias de jóvenes. No sé si han visto, cuando hay Biblias de jóvenes, generalmente es esta, la lenguaje actual, ¿sí? Que es un lenguaje sencillo. Si nosotros queremos leer la Biblia como lo estamos haciendo, o sea, mantener una lectura de 2 capítulos al menos por día, y probablemente busquemos una que sea un lenguaje más sencillo, una Reina Valera, una NBI o lenguaje actual, algo así. Pero si me voy a poner un poco más a estudiar, y tal vez tenga que recurrir a la Reina Valera 60, que por ahí generalmente los que tenemos más edad, añoramos o queremos más, ¿sí? Porque es más poética, ¿sí? Se cuida mucho de guardar la poesía hebrea, eso es lo que tiene, por eso nos gusta tanto la Reina Valera, ¿sí? Se guarda mucho de cuidar la poesía hebrea. Bueno, sin más preámbulos, entonces, vamos a ver quién tiene ahí para leer. Éxodo capítulo 23, 25, 26. ¿Quién habilita micrófono?
y nos dice en qué versión lo lee. Eh, yo, Y quien tenga, a ver, Rosa. Éxodo 23, 25. Así es. Más, más a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Yo completaré el número de tus días. Así es. Esta es Reina Valera 60, claro. Amén. Amén. Bueno, ¿quién más? Gabriel, Fernanda. Yo voy a leer NBI. Sí. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. En tu país ninguna mujer abortará ni será estéril. Yo te concederé larga vida. Amén. Bueno. ¿Y una versión más? ¿Tienen por ahí? Yo tengo la traducción del lenguaje actual. Adórenme, pues yo soy su Dios. Yo los bendeciré con abundantes alimentos. Nunca dejaré que se enfermen ni que mueran siendo jóvenes. Todas las mujeres de Israel podrán tener hijos y todos sus hijos nacerán bien. Amén. Bueno, ¿vieron que toma otro, o sea, es como que se abre el panorama cuando uno lo lee en diferentes versiones? Eso es lindo. Eh, y no es que necesariamente nos tengamos que quedar con una en especial, ¿sí? Pero sí con la riqueza de la palabra. Y ahí tenemos una promesa, como la otra vez compartíamos también el lunes pasado, el tema de orar con la palabra, orar con la Biblia. Eso es una muy buena costumbre, orar con la Biblia, orar declarando, paréntesis, por ejemplo, en el libro de Efesios, en Colosenses, cuando Pablo empieza su carta y bendice a la iglesia del lugar, Filipenses, Colosenses, entonces que uno pueda orar en ese sentido, ir orando a partir de lo que está escrito. Y acá también tenemos en Éxodo orar conforme a lo que está escrito. ¿Mm? Bueno, entonces, es lo que comúnmente se conoce como traer a memoria la palabra del Señor. Aquello que está escrito, entonces, ¿cómo lo traigo a memoria? Es decir, estoy sentado en la mesa con el Señor. Entonces, pongo delante de la mesa, sirvo su palabra. Yo la traigo. El Señor ya la sabe, no es que se olvidó. La traigo a memoria, es como que la coloco allí delante. Y entonces yo le digo al Señor, Señor, escrito está. Escrito está. ¿Qué está escrito? Que si yo te adoro, Señor, y tú conoces mi corazón, tú dices que vas a bendecir mi pan y vas a bendecir mi agua. Señor, tú dices, ¿sí?, que vas a apartar toda enfermedad de mí. Escrito está. Señor, versículo 26, tú dices que ninguna mujer va a abortar. Es decir, que ninguna mujer va a tener maldición sobre sí. ¿Por qué? Porque eso era lo que se creía en el pueblo hebreo, que una mujer que no pudiera dar a luz era una mujer que tenía una maldición. Entonces, Señor, no hay maldición alguna. ¿Por qué? Porque Cristo fue maldito a causa de mí. ¿Sí? Maldito el que estaba colgado en el madero. Esa es mi oración. Señor, yo te pido, ¿sí?, que cumplas tu palabra de concederme larga vida, que se cumpla cada uno de los días en mí, que se cumplan, Señor, todas aquellas promesas que me diste, Señor, esas promesas que vos me dijiste, esas palabras proféticas que yo escuché de tu boca por tus profetas. Entonces, ahora yo te pido que se cumplan en mí. No ha llegado el tiempo, por eso es que has de mantenerme, has de mantenerme en vida hasta que se cumpla el propósito tuyo que me diste a conocer en mí. Eso sería una oración que nosotros tenemos que hacer.
Eso sería orar con la palabra, ¿sí? Ponerlo delante del Señor. Muy bien, damos ahí vuelta a una página y nos vamos a la pregunta número 2. Lo veíamos recién en el video, ¿sí? Ahí lo voy a volver a colocar. Éxodo 25:17 habla del propiciatorio. ¿Sí? Mientras ahí yo lo busco, a ver quién puede compartir qué encontró sobre el propiciatorio. ¿Sí? Acá lo coloco para que lo podamos ver. Ese es el propiciatorio, esa plancha que se está levantando ahí, la que sostiene, la que sostiene a los querubines, que viene a ser la tapa de oro del arca. ¿Qué pudieron encontrar respecto del propiciatorio? Yo encontré, es la denominación de una lámina cuadrada de oro que servía como tapa del arca de la alianza. Ahí, tal cual. Yo también se ve. encontré, puse aparte de eso, que tiene virtud de hacer favorable, inclinando a hacer un bien. Bien. Inclinado a hacer bien. El propiciatorio. ¿Y Sí. qué representa para nosotros hoy esa plancha de oro? Esa plancha de oro que se rociaba con la sangre. Lo encuentro por acá. Ser propicio, ¿sí? Ser propicio es, de alguna manera, ahí se calmaba la ira de Dios contra el pecado. Hacía que el sacrificio que se ofreciera fuera aceptable. Esa es la función del propiciatorio. ¿Y quién es para nosotros, quien ha sido, estoy buscando a ver si encuentro el pasaje, es Cristo para nosotros, quien es propicio? Es decir, aquello que ustedes más de una vez lo han escuchado y que se dice que Dios, el Padre, nos ve por medios de Cristo. Entonces, nos ve justos delante de Él, nos justifica porque nos ve a través de Cristo. Bueno, eso sería el propiciatorio. Entonces, la sangre de Cristo hace que la ira de Dios sea apartada de nosotros. La ira, entiéndase, ira de Dios, no es un ataque de furia, no es un ataque de enojo, ¿sí? No es eso la ira de Dios, ¿sí? La ira de Dios es, digamos, ese rechazo hacia lo pecaminoso, ¿no? Es algo continuo, de la misma intensidad. Por ahí nosotros tendríamos el concepto de ira como que así como que se le saltó en ese momento la cadena y se enojó muchísimo. No es eso lo que dice la ira de Dios cada vez que lo diga, sino que es ese rechazo hacia el pecado. Bueno, eso sería el propiciatorio, ¿sí? Toda una simbología, como lo explicaba Aldo, de lo que es, estoy buscando la otra pregunta, toda una simbología de lo que es, Cristo, ¿sí? Todo lo que es el tabernáculo. Muy bien. Y última pregunta, Éxodo 31:18. Esto lo habíamos hablado la vez pasada. ¿Quién escribió las tablas de la ley? Las Las escribió Dios. tablas de la ley fueron escritas por el dedo de Dios. O sea que el Espíritu de Dios. Eso. Usted dijo la clase pasada. Claro. El lunes pasado, entonces nosotros vimos que existe una manera en la Biblia, la palabra de Dios, en la cual Dios se da a conocer siempre de una manera en la cual nosotros lo podamos entender. Y en nuestra mente está la figura humana.
Por eso Dios se da a conocer a través de la figura humana como si Él tuviera un cuerpo. Pero entendamos que Dios es espíritu. Dios no tiene dedo, Dios no tiene brazo, Dios no tiene mano, no tiene ojos. Bien, que tome en algún momento, como aparece en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, ¿sí? Que es una cristofanía, se llama, es decir, una forma de Cristo, pero toma esa forma como para aparecerse, pero no es que tenga esa forma necesariamente. Bueno, el dedo de Dios, lo que estuvimos viendo, y ahí lo repasamos, lo habíamos compartido que aparece en Lucas y también en Mateo, que justamente habla del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando uno ahí investiga y compara los pasajes, puede decir que el mar Rojo, fue abierto por el Espíritu Santo, abierto por la mano de Dios, y que las tablas de la ley, ¿sí?, son escritas por el dedo de Dios, es decir, por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que Dios también hace con nosotros. Esa promesa que da por medio de Jeremías, Jeremías capítulo 31, Jeremías 31 habla sobre esa promesa que en algún momento vendrá, que Dios escribiría su ley en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Como una figura de lo que eran las tablas de la ley. Por eso eran dos, ¿sí?, como una representación, nuestra mente y nuestro corazón. Bueno, y esas tablas hoy nosotros las tenemos dentro de nosotros, y por eso no es necesario que estemos continuamente mirando en la Biblia, mirando en Éxodo 20 o en los mandamientos, si puedo o no puedo hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha escrito en nuestro corazón. Entonces, no es que nos tenemos que dejar guiar por lo que sentimos, sino por aquello que Dios ya dejó escrito dentro de nuestro ser. ¿Qué es lo que dejó dentro de nuestro ser? Dejó la ley de Dios. Eso es, ¿sí? Termino ahí la frase. Entiéndase ley, como lo hemos venido diciendo, como un manual de instrucciones. Nos tendríamos que sacar, por ejemplo, un concepto así como ley, como si fuera la Constitución. Es decir, la ley es un manual para vivir. Eso es la ley. Bueno, ya la veremos más claramente o más profundamente cuando nos vayamos allá a las cartas del Nuevo Testamento, donde habla más de lo que es la ley de Dios. Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios. Tengo el versículo que está en Romanos 3:25, Sí, que sí, ¿lo podés leer? sí, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y en otra versión, en la NBI, dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que Él que justifica a los que tienen fe en Jesús. Ahí hablaba de eso, ¿no? Del propiciatorio, de lo que hablaba recién. Gracias, Gabriel. Ese era el que yo estaba buscando justamente hace un ratito, ¿sí? Sabía que estaba en Romanos, pero no me acordaba si era el 3 o el 5, pero era ese, ¿sí? Gracias. Bueno, ahí, ¿sí?, para aquellos que están tomando notas, ahí Gabriel lo pudo leer, es Romanos 3:25, donde justamente explica la relación entre Jesucristo, ¿sí?, y la propiciación, ¿sí? Una palabra bastante bíblica, no la encontramos en otro lugar. Otro pasaje que ustedes pueden buscar en diferentes versiones, porque si lo leemos en la NBI, como la segunda vez que lo leyó Gabriel, dice expiación, pero en la otra, en la Reina Valera 60, dice propiciación. Bueno, pero justamente
el sacrificio de propiciación ha sido nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Bueno.